buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 2 de marzo del 2021. El caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL, con detenidos judicializados, pero ¿cómo se van a recuperar esos recursos? En breve, el general Juan Carlos Rueda, el director del ISPOL. También, Pachacutic cree que hubo fraude en el proceso electoral. El Consejo Nacional hizo un muestreo de pocas actas. Lo vamos a revisar con Enrique Pita, el vicepresidente del CNE. Eso más adelante. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Juan Carlos Rueda, el director del ISPOL, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un placer estar con usted aquí. Buenos días también. Dos exdirectores generales de la policía, dos funcionarios de ISPOL, el ex asesor jurídico y el ex director de inversiones fueron detenidos la semana pasada en el caso ISPOL. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron también por cargos de lavado de activos al ex director de riesgos del ISPOL. ¿En qué consistió, de lo que ya hoy sabemos, la participación de ellos en las inversiones que hizo ISPOL en su momento? Stephanie, esto se circunscribe dentro de una estrategia para recuperar los bienes del ISPOL. Efectivamente, la policía ha sido la primera en dar las muestras de una acción firme y se ha destituido en forma deshonrosa a dos miembros de esta institución que no cumplieron con sus deberes. Esto se ha hecho dentro de un proceso administrativo y disciplinario y es la primera vez que funcionarios de este nivel jerárquico se atienen a las consecuencias de un proceso en medida de las responsabilidades que se determinaron en la instancia de la Inspectoría y de Asuntos Internos de la institución. El resto de detenciones igual se han desarrollado en una estrategia general que tiene componentes jurídicos. Pero también queremos señalar que no solamente son los componentes jurídicos, administrativos, civiles o penales a que den lugar estas operaciones, sino también estamos abiertos a entrar en procesos de mediación porque entendemos que habrán personas y empresas que tienen la voluntad de honrar sus deudas con el Instituto de Seguridad Social. Porque para nosotros, para el ISPOL, no es la seguridad social no es un negocio, para nosotros es vital, porque esta es una institución que da servicios sociales a los afiliados. Es un problema humano de 80,000 familias que están en la incertidumbre frente a los acontecimientos que hoy ponen en riesgo y deterioran nuestro patrimonio y nuestros activos. Claro, por esa razón, de ahí la preocupación, es decir, acá el juez dicta prisión preventiva contra 3 de las 4 personas que fueron procesadas por este presunto peculado durante la audiencia de formulación de cargos en Quito. Una persona guarda arresto domiciliario por un tema médico, pero más allá de la justicia en lo penal, de las investigaciones internas que ha hecho ISPOL, ¿a cuánto asciende ya el perjuicio? Y de eso, ¿cuánto ven viable que se va a poder recuperar? Bueno, definitivamente los prejuicios hoy están siendo estudiados, puesto que las inversiones no privativas por el monto de $900 millones, en un gran porcentaje, yo diría en un 80%, están en riesgo. En ese porcentaje, en esa cantidad, en ese tramo tan grande de las inversiones privativas, hay cerca de 700 millones que están concentrados en las empresas de una sola persona. Ustedes ya conocen algunos detalles del señor Jorge Chierres, niño con unas empresas radicadas tanto en la Florida como en Panamá. Algunas empresas que hemos llegado a determinar son empresas de papeles que realmente no entendemos cómo pudo este grupo de ejecutivos del ISPOL y sus directores generales
a haber concentrado tal General, cantidad de recursos en ese... Perdóneme que lo interrumpa, pero nos confirman que tenemos que dar paso a una cadena nacional en este momento, es apenas 2 minutos. Vamos con eso y regreso con usted en instantes. Bien, seguimos hablando con Juan Carlos Rueda, el director del ISPOL. Estábamos hablando de las inversiones, de los recursos, finalmente de los afiliados de ISPOL, más de o casi 80.000 familias de policías. Es bueno que haya responsables reales, pero lo que más le preocupa a esas familias es qué se está haciendo para recuperar ese dinero. Precisamente usted tiene razón, a las familias nos preocupa recuperar los recursos. Y en esa línea nosotros hemos desarrollado una serie de acciones administrativas. Obviamente ha habido unas sanciones administrativas y esperamos que la justicia actúe en forma ejemplarizadora. Pero también estamos haciendo acciones de recuperación, investigación internacional. En esto se circunscribe la cooperación y hay que darle el mérito y el reconocimiento a la gestión valiente de la Fiscalía General del Estado y al apoyo de los Estados Unidos con sus organismos de justicia, sus organismos federales que están haciendo una labor importante. Y tengo que reconocer también la acción valiente cívica del ministro Patricio Pazmiño, del comandante general de la policía. Todas estas instancias están desarrollando esfuerzos y la justicia hará lo propio. En las instancias que le corresponden al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, nosotros hacemos un llamado y de hecho ya hay personas y empresas que tienen la voluntad de honrar sus deudas. Lo haremos dentro de una política abierta y generalmente nosotros necesitamos y también de hecho agradecemos la manifestación del Procurador General de la Nación, quien nos ha facilitado todas las instancias de mediación que se necesiten para conseguir. Facilitación, ha pasado ya más de un año desde que se conoció este caso, prácticamente. El representante de las firmas panameñas con las que se hicieron las operaciones en enero había solicitado poner fin anticipado a esta operación, este convenio de cierre de la operación swap de algunos activos. Con esta transacción swap, el ISPOL había invertido $300 millones, por ejemplo. Ahora, una cosa es si esos activos se van a devolver y luego en qué condiciones. Sobre eso, por ejemplo, ¿qué se ha avanzado? Stephanie, nosotros le hemos pedido en varias ocasiones y en la última ocasión en un evento que lo hice con la convocatoria inclusive de la prensa para decirle al señor Cherres quién es el custodio. Y le vuelvo a hacer esta pregunta, si el señor Cherres me puede decir públicamente quién es el custodio y certificar por un organismo de depósito internacional de la talla de Euroclear, que me diga quién es el beneficiario, quiénes son los titulares de los bonos legítimamente adquiridos por el ISPOL. Y además, si quiere dar por terminado estos convenios, él tiene que honrar sus deudas. Él tiene al momento vencimientos por el orden de $210 millones en efectivo, porque el ISPOL ha invertido recursos líquidos en la compra de varios títulos valores, en operaciones que en su oportunidad deben ser restituidos como corresponde a los convenios y contratos firmados por las empresas del señor Cherres. Y también tienen que ser restituidos y, como le digo, establecidos claramente la custodia con un organismo serio que nos certifique efectivamente que estos recursos están en el ISPOL. Una vez que esto se produzca, se podrán seguir desarrollando las conversaciones y obviamente le invitamos al señor Cherres que venga al país, o de lo contrario, que me diga dónde está para recurrir a él y aclarar de una vez por todas esta situación. Ustedes habían pedido que se dicten medidas cautelares contra las firmas panameñas con las que se hicieron algunas de estas operaciones, inversiones usando bonos. Eso no prosperó. ¿Por qué? ¿Y en qué aportaba para proteger el patrimonio de los afiliados? Precisamente en las medidas cautelares que en esta ocasión el Instituto de Seguridad Social ha pedido tanto al Banco Central, a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos no fueron aceptadas. Esto realmente nos deja un sabor amargo porque el Instituto de Seguridad Social está tomando medidas valientes y no hemos tenido la respuesta que esperamos.
En esta misma línea nosotros creemos que este sistema, el sistema de control, las superintendencias del Banco Central deben ser fortalecidos. Este no es solo un problema del ISPOL, este gran escándalo, esta estafa, este problema que ya no se radica solamente en las 80,000 familias, es un problema del país y debemos aprovechar como país la oportunidad para fortalecer el mercado de valores. Tenemos que hacer un mea culpa y ver qué es lo que está pasando con la Bolsa de Valores de Guayaquil, con las casas de valores, con el Centro de Depósitos y Custodia de Valores, el Centro de Compensación de Cebale, el DCB, qué es lo que está sucediendo con algunas fiduciarias. Nosotros, el pueblo, en este caso el ISPOL, los policías necesitamos certezas, necesitamos confianza, tener confianza en un sistema en el cual estamos invirtiendo para apoyar el desarrollo productivo de nuestro país. Y en aras de esa transparencia también, eso significa que no han tenido ninguna respuesta, no tienen ningún tipo de información de lo que han venido solicitando, por ejemplo, a Cherres, a quien representaba las firmas, sobre cómo están los títulos, si a nombre del instituto, de quién, lo más importante, si son recuperables, cuánto o qué procede ahora, porque más allá del escándalo y sí, ahora las detenciones, es qué pasa con las inversiones. Sí, precisamente en esa línea tienen que obrar y cumplir y honrar sus compromisos contractuales. Si es que no tenemos una respuesta, obviamente la justicia es el mecanismo que utilizaremos tanto nacional como internacionalmente. De esa forma nuestros abogados estarán procurando precisamente desarrollar todas las estrategias en el ámbito jurídico, en la mediación, en cualquier tipo de negociación que nos permita recuperar esos recursos. Como les repito, hay algunas empresas, algunas instituciones que ya se han acercado y están dispuestas a honrar sus obligaciones. Y hacemos un llamado a todos, porque precisamente necesitamos que las familias tengan la certeza de, al final de sus días, tener una vida digna. El pueblo es más bien dicho, la policía es la manifestación más fiel de lo que es nuestro pueblo, y esta institución y su gente necesita certezas para ahora, sobre atender esas certezas sus prestaciones. Y lo que pasa de ahora en adelante también, lo que se evidenció es que las decisiones de inversión del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional pues se tomaron sin cumplir ni siquiera los principios de seguridad o de rentabilidad o de liquidez, pero siguiendo disposiciones de quién, disposiciones de alguien más, porque usted dice, ojo, esto no es un tema solamente de la seguridad social y de la policía, pero ¿quién más? ¿Qué más se ha pedido investigar? Efectivamente, la Fiscalía, como le dije, ha actuado en una forma valiente y ella puede advertir cómo se han constituido todas estas decisiones, los procesos en los que son más de 500 procesos de asignación de inversiones en los que coinciden. En casi todos ellos coinciden las personas que hoy están detenidas y algunas que no lo están. Sin embargo, estamos abiertos a todo tipo de investigación y si es que hay otras personas responsables, la justicia tendrá que determinar. Nosotros honramos la valentía del exdirector Jorge Villarruel, que tuvo el valor cívico de denunciar estas irregularidades y enfrentar con la fuerza de la ley y con la fuerza de la razón y la legitimidad un proceso que realmente tiene aristas en el orden humano, en el orden económico, financiero, en el orden y además también en el orden político, porque como le he dicho, esto entraña también el fortalecimiento de los sistemas de control y de los sistemas del mercado de valores nacional. Y sobre cómo fallaron, el general Juan Carlos Rueda, el director de ISPOL, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco, Stephanie. Buenos días también. Vamos a una pausa con ustedes. Cuando regresemos, el recuento de las actas a pedido del movimiento Pachacutic y su candidato Yacu Pérez. En el movimiento indígena sostienen que hay fraude en este proceso de elecciones. Ya regresamos con Enrique Pita, el vicepresidente del CNE. No se vaya.
7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Del total de alrededor de 20.000 actas presentadas por el candidato Yacu Pérez para que se recuenten, el CNE resolvió abrir las urnas de 31 actas. Esta resolución se parecería a la que tomó el CNE en el 2017 respecto al pedido de reconteo presentado en ese entonces por el candidato Guillermo Lasso en la segunda vuelta frente a Lenín Moreno. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. ¿En qué se diferencia esta resolución del CNE de hace 4 años con la resolución tomada sobre el pedido ahora de Yacu Pérez? Bueno, en principio hay que establecer claramente la información de conformidad con la documentación que ha entregado el candidato Pérez, el movimiento Pachacuti. Pero permíteme hacer también una aclaración. Ninguna de las actas que ha entregado Pachacuti, el Consejo Nacional Electoral, son actas generadas en las juntas receptoras de voto, las actas que normalmente los observadores políticos toman de la Junta. Todas son tomadas del sistema, simplemente se han tomado las primeras imágenes ingresadas al sistema cuando se escanean las actas originales y esas son las actas que les han servido de referencia a ellos para generar esta conclusión. ¿Y eso qué significa? ¿Que eso es antes de las correcciones? Que no han verificado, no hicieron la tarea, no hicieron la comprobación. En ningún caso ellos miraron si esas actas ya habían sido revisadas, habían sido recontadas, habían sido ya ingresadas formalmente. Es por eso que, permítame, de las 27.000 actas, aproximadamente 20.000, ellos piden que sean revisadas porque hay diferencia de votos entre los que votaron para presidente de la República y votaron otras dignidades. Solo 9.000 eran de presidente de la República, pero ya estaban ingresadas en el sistema, no lo verificaron. De las otras 7.000 es donde se produce toda esta situación respecto a, permítame mostrar esto, de las otras 7.000, permítame, de las otras 7.233, hay repetidas 1.453. ¿Cómo es que no se dieron cuenta que están presentando actas repetidas? 5.409 eran validadas ya en el sistema, habían sido recontadas, habían sido revisadas, estaban formalmente ya ingresadas. Recontadas 340 y es por eso que solamente 31 actas podían ser materia de una revisión adicional. O sea, para que el CNE llegue a la conclusión de que únicamente era necesario hacer el acta, ya vemos entonces qué ocurrió con las miles de restantes, pero qué pasó también con los resultados una vez revisadas estas 31 actas. ¿Qué pasó con esas actas? Porque esa es parte de todo un ruido que hoy día establece el candidato Pérez en relación a acumular estas votaciones y decir, si con este número de actas 31 yo tengo tantos votos, significa que proyectando a las otras 20.000 que no se quieren revisar. Pero yo creo que es importante hablar de tendencias, porque aquí no se trata de sumar individualmente. Permítame, yo tengo este cuadro adicionalmente, no sé si se pudiera mirar este cuadro. Y observe usted, por ejemplo, la tendencia del reconteo en Azuay, 42.17 y en las 31 actas se produce 42.13. Por ejemplo, en el caso de Cotopaxi, 43.84 en este reconteo de 31 actas y antes fue de 43.95. En el caso de Guayas, antes fue 84, ahora fue 84 con este reconteo y 8.73. Las tendencias se mantienen. Aquí no hay misterio. No hay algún asunto anormal. O sea, con lo de las tendencias quiere decir que no tendría argumento lo que está sosteniendo Yacu Pérez. O sea, si se abren 31 actas y él subió, él dice, en 600 votos, por eso es que está insistiendo en abrir más actas para saber, ok, una cosa puede ser la tendencia, pero luego es que dice el voto para saber qué pasa si se abren no 31, sino unas miles. Permítame mostrarle este otro cuadro que creo que es importante para que graficar lo que estamos hablando. Cuando se cerró el escrutinio, la votación del candidato Lasso era 19.60. Cuando se concluyó las 5.000 y más actas de revisión, porque habían sido rechazadas por el sistema, en el cierre del recuento eran de 19.74. En el caso del candidato Pérez, cuando se terminó el escrutinio, era de 19.80. Cuando se cerró el reconteo, era de 19.39. Con esto quiero graficar es el hecho de que no se producen
cambios dramáticos, las tendencias se mantienen, ya sea en 31 actas como en 5.000 actas que fueron las que se recontaron inicialmente cuando se concluyó el proceso electoral y se encontraban que habían estas inconsistencias numéricas en estas actas. Ahora, si bien las diferencias en ese caso no son mayores, lo que sí es cierto es que la diferencia entre un candidato u otro y por los antecedentes que hubo en la forma en que anunció el Consejo Nacional Electoral, lo que pasó los días siguientes, que si es que había un empate técnico, etcétera, para transparentar nuevamente esta disposición y que no solo quede a interpretación o a conocimiento de los actores políticos y del CNE, no hay nada más que tenga el CNE previsto hacer, digo, porque el Código de la Democracia en su artículo 141 sí dispone que si el CNE quiere, puede disponer las verificaciones o las comprobaciones que estime necesarias. Permítame hacer una corrección, Estefi, a esto, y voy a tener que leer lo que dice el artículo 141. Dice, el Consejo Nacional Electoral realizará el escrutinio nacional y proclamará los resultados de las elecciones para presidente o vicepresidente, así como para las tales otras candidaturas. Se instalará en audiencia pública, previo señalamiento, etcétera. El escrutinio nacional consistirá en examinar las actas levantadas de las juntas provinciales, etcétera. El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesario en la audiencia pública, que ya concluyó. Pero esto va cogido de la mano del artículo 138. Pero la corrección la hace, ¿por qué? Porque quiere decir que no hay cómo hacerlo en cualquier momento, que había cómo hacerlo solamente en la audiencia. No, solamente después de la audiencia pública de escrutinio. Estefi, en el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley. Cualquier cosa puede ser materia de reclamación, de impugnación por actores políticos o por ciudadanía. No es posible que nosotros discrecionalmente hagamos algo que está fuera de la ley. Pero permítame concluir la idea. ¿Cómo no? En el artículo 138, que está antes del 141, que establece que solamente podemos hacer verificaciones en la Junta Provincial, ya en la audiencia pública de escrutinio, es claro cuáles son las causas para poder abrir urnas. Y la número 3 dice, cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio de resumen suministrada por el presidente de la Junta Receptora de Voto, o cuando el acta de escrutinio faltare las firmas del presidente o del secretario, o se considerará que existe inconsistencia numérica cuando la diferencia entre el mayor número de sufragantes y el número de sufragios contabilizados en el acta de escrutinio. El señor Pérez, Movimiento Pachacutic, pretendía que de 20.000 actas nosotros hagamos la tarea de revisar porque había diferencia de números entre las actas de presidente, que eran solamente 9.000 y 11.000 de otras dignidades. Esas son las 20.000 que nosotros hemos dicho no se acogen al artículo 138, pero esas 9.000 actas están ingresadas en el sistema, fueron recontadas o fueron validadas automáticamente. El problema es que ellos no han hecho la tarea, ellos simplemente imprimieron hojas del sistema, no las han presentado y con esa argumentación. Ahora, esta respuesta ya le dieron a Pachacutic y por eso ellos dijeron no más al CNE. Ayer presentaron el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Insisten en que quieren un recuento. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahí, una vez que ya fueron al tribunal? De lo que conozco, anoche ya se sorteó el juez ponente. Él tiene aproximadamente 15 días para emitir su resolución, por lo tanto tendrá que analizar e investigar toda la documentación. El Tribunal Contencioso Electoral ha publicado ya en los últimos días, en varias ocasiones, videos donde establece claramente cuáles son las causales para poder revisar urnas, al amparo de lo que dice el artículo 138, que me presenten la documentación original para establecer comparativos, que no haya las firmas de presidente y vicepresidente, que hayan inconsistencias numéricas. Si el contencioso establece que las 20 y tantas miles actas que está presentando el candidato Pérez Pachacutic, obviamente podrá recomendar que se revisen. Mi opinión es que lamentablemente la organización política no tiene sustento de carácter legal, no tiene sustento de carácter probatorio con Ahora, actos. el CNE también negó el pedido de auditoría formulado por la Contraloría.
¿por qué no se podía revisar el sistema de escrutinio antes de la segunda vuelta? Porque Verde Soto, consejero del CNE, había sugerido, bueno, que se haga un examen breve, que terminen en 7 días para que no interfiera con el proceso, con la campaña. ¿Por qué no? Son dos hechos respecto a este asunto. Primero, el pedido de Contraloría era pedir autorización al Pleno para poder realizar este trabajo. Nosotros hemos dicho, no puedes hacer una revisión porque estamos en construcción de la segunda vuelta, los equipos están sellados, al término de la misma puedes perfectamente hacerlo. Segunda cosa, la señora fiscal dice, quiero la base de datos para hacer la investigación sobre la base de denuncia de supuesta fraude. En inicio estuvimos de acuerdo los 4 consejeros para que esto se entregue. Posteriormente hubo una decisión por parte de la presidenta de no hacerlo. El consejero Verde Soto y yo sí fuimos enfáticos en decir, entreguemos a efecto de legitimar nuestros resultados, a efecto de que nadie ponga en tela de duda lo que como institución habíamos hecho. En la convicción absoluta, por supuesto, y lo digo enfáticamente, en la convicción absoluta de que habíamos obrado dentro del marco de la ley y en una forma transparente. Pero, ¿qué pasó después? Pero lamentablemente la autoridad máxima de la institución es la Presidenta, por lo tanto ella tomó la decisión de no entregar. Entendería que se ha tomado o se ha revocado tal decisión y sí se va a entregar en estos días. Espero que así sea. Ah, ok, porque por ejemplo, en el caso de la auditoría, el que la auditoría pueda hacerse solo después de la segunda vuelta electoral, vale, pero ya cuando están proclamados los resultados no son hechos ya consumados, digo, en el caso de que haya irregularidades. En la certeza absoluta de que no hay irregularidades y que no tenemos nosotros por qué ocultar. Y en la certeza absoluta de la necesidad de mostrar la legitimidad del proceso. Porque hay muchas fuerzas, Estefi, aquí es importante mencionar, hay muchos intereses como estos de aquí de deslegitimar el resultado para tratar de, obviamente, posicionar una idea de un fraude masivo y que ha perjudicado una posición. Hay fuerzas también externas que a mi criterio estarían tratando de deslegitimar el resultado. ¿Externas se refiere a correístas? Perdón. ¿A externas se refiere fuerzas externas que correístas? Hay muchas. Yo, en principio, no creo que sean las fuerzas correístas, porque al final del día ellos están ganando, tienen la opción en primera vuelta. Dependerá, pues, de la votación de la segunda vuelta para ver si termina ganando o no, o si el otro candidato recupera votos y gane. Ya eso dependerá de los ciudadanos. Pero hay evidencias, desde mi punto de vista, que muestran que hay una situación persistente respecto a deslegitimar el proceso, legitimar a los candidatos en posiblemente posicionar posiciones políticas o pensando que si se deslegitima el proceso, se echa abajo, hay mejores opciones para otros candidatos o ciertos candidatos puedan creer que tienen mejor opción para participar en un nuevo proceso electoral. Ahora, muchos de los enredos que se han dado en torno al proceso electoral obedecen también, incluso antes en campaña, obedecen a que básicamente la Asamblea, más allá de las quejas, los reclamos por aquí y por allá, al final mantuvo intacto el Código de la Democracia que se dictó en el gobierno anterior con el expresidente Correa. ¿No lo han tocado? Tocaron en algunas cosas que incluso siendo buenas fueron postergadas para ser implementadas en una próxima elección. Pero la simplicidad, la simpleza de los requisitos para ser candidatos, por ejemplo, riñe contra el sentido común, y es por eso que nosotros vemos que hay una cantidad de candidatos que al final del día pues no tienen sino 1 o 2%. Lo simple que significa organizar una estructura política, un partido político, también está contemplado en el Código de la Democracia, y eso también debe ser materia de revisión a efecto de que no exista todo este aventurerismo de crear organizaciones políticas para legitimar candidatos que al final del día pues los resultados son los que hemos visto en el último proceso electoral. Hay que hacer las cosas más en serio, más en profundidad. La democracia de este país requiere de estas transformaciones a efecto de que estas situaciones, y el ejemplo, y lo acabamos de vivir, no se vuelvan a presentar. Las respuestas del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Seguimos en Contacto Directo. Hasta aquí las entrevistas en Contacto Directo. Ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad que es en nuestra sintonía.